cual muchos hospitales pues ya se han dado, ya no se dan abasto a la situación en la que estamos viviendo, pero nosotros confiamos en el Señor y queremos iniciar en esta noche recordándoles que nuestro chat de aquí de Zoom, nuestra plataforma en Facebook está para que usted pueda poner sus pedidos de oración. Si usted tiene algún familiar enfermo, si tiene un amigo enfermo, si tiene alguna persona enferma, usted pueda ponerlo allí, que nosotros como iglesia queremos orar por ellos y queremos orar por ustedes también. Así que en esta noche estamos muy contentos, muy agradecidos con el Señor, porque Dios nos da la oportunidad de poder estar con ustedes y poder compartir este culto de adoración con ustedes. Así que para iniciar, ¿cómo no hacerlo? Pidiendo la bendición de Dios. Así que voy a invitarles a que inclinen su rostro y podamos pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Oremos. Amante Dios, amante Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu glorioso y bendito y santo nombre. Es un privilegio enorme, Señor, poder comunicarnos contigo a través de la oración en esta noche y buscar tu rostro. Señor, muchísimas gracias por el día que nos has dado. Muchísimas gracias, Señor, por el trabajo. Muchas gracias, Señor, porque nos tienes con vida y nos permites unirnos a esta plataforma y poder, Señor, encontrarnos con nuestros hermanos y hermanas en este culto. Señor, queremos poner en tus manos este culto al predicador de esta noche y queremos rogarte y suplicarte, Señor, desde ya, pidiéndote de manera muy especial por los enfermos de tu pueblo. Tú los conoces, Señor, sabes dónde están. Puede ser que estén en algún hospital, puede ser que están en la emergencia de algún hospital o estén en sus casas, Señor. Pero rogamos, Señor, que tú te puedas manifestar grandemente, Señor, a través de tu Santo Espíritu pueda ser el bálsamo que nuestros hermanos y hermanas necesitan, Señor. Rogamos, Señor, que tú puedas acercarte y puedas, Señor, ser ese bálsamo, que puedas destapar esas vías respiratorias, que puedas manifestarte grandemente, Señor. Bendícenos en esta hora y como dice el programa de estos miércoles del mes de agosto, Señor, que podamos vivir con esperanza. Danos tu bendición en esta noche, danos tu protección y danos tu ayuda divina. Por favor, bendice a los hermanos que todavía no se han unido a este culto. Señor, llévalos con bien a casa, apresura sus pasos, Señor. Ábreles el camino si es posible y recuérdales donde quiera que esté en el culto esta noche. Lo rogamos y lo pedimos en el glorioso nombre y bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, para nosotros en esta noche también es un privilegio recordarles nuestros cultos de día sábado ya. Gracias a Dios ya estamos acercándonos ya también, llegamos a la mitad de la semana, pero queremos invitarles desde ya al culto de la mañana, que es a partir de las 9:45, iniciamos nuestro culto de sábado, así que todos están cordialmente invitados, como también les invitamos a nuestras madrugadas que estamos teniendo a partir de las 4:30 de la mañana, 4:30 AM durante toda esta semana y la siguiente semana estamos nosotros como iglesia reuniéndonos todas las mañanas a partir de las 4:30, de 4:30 a 5:10 de la mañana para que usted pueda unirse con nosotros, pueda orar con nosotros y salir fortalecidos de casa y unirse en esas oraciones que nosotros estamos haciendo por las mañanas toda esta semana y la otra semana. Así que están invitados a unirse con nosotros. Mientras tanto, queremos dejarles no sé si tenemos el video de la radio, el testimonio de la radio. O si no, pues vamos a entrar directamente al especial de esta noche. Así que vamos a dejar el tiempo a nuestros amigos de sonido, quienes agradecemos a nuestros jóvenes que siempre están ahí dispuestos y están allí siempre a la hora iniciando y realmente es algo que no se mira, pero siempre, siempre están ahí. Así que gracias jóvenes por ese trabajo que hacen para la obra del Señor. Así que vamos a dejarles el tiempo a ellos. No sabemos si con qué sorpresa nos van a tener, si es el testimonio de la radio o el mensaje musical de esta noche. Así que para ellos es el tiempo en esta hora.
Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te limpie Él. Es una noche especial para que el Jesús pueda limpiarnos. Realmente es un privilegio enorme poder contar con ustedes en esta noche, contar con nuestros amigos y hermanos a través de Zoom, a través de Facebook, a través de YouTube. Muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta lo más íntimo de sus hogares y poder compartir la palabra del Señor, la esperanza que encontramos únicamente en ella. Recordemos todos los días, los 7 días de la semana, los 365 días del año, 105.7 FM de Unión Radio. Recuérdese que usted va en su carro, usted está en su casa y quiere escuchar palabra de Dios, quiere escuchar música distinta, quiere escuchar música diferente, por favor sintonice Unión Radio, 105.7 FM. Todos los días está la radio para poder servirles. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Estamos muy contentos por eso. Si usted tiene algún pedido de oración, ya hay algunos acá en el chat de Zoom, ¿sí? Entonces, vamos a orar al final por cada uno de ellos. Y en esta noche no me queda más que no quitarle más el tiempo al pastor Gustavo Menéndez, quien gustosamente y amablemente ha aceptado la invitación para poder estar con nosotros todas estas noches de los miércoles. Así que trayéndonos palabra de Dios que tiene como título Esperanza. Pastor Gustavo, muy buenas noches, un gusto poder saludarle. Bienvenido a Iglesia Dimensión Profética, que el Señor le bendiga y el tiempo es para usted en esta noche. Muchas gracias, Manuel, a cada uno de los hermanos. Es una bendición el poder estar con ustedes y voy a pedir que por favor me habiliten el compartir pantalla para poder compartirles la presentación. Así que, y gracias. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de cómo vencer la desesperanza y la desolación. Y sobre todo vamos a empezar con una palabra de oración. Vamos a pedir a Dios que bendiga la meditación de la palabra en esta noche. Oremos. Señor, muchas gracias por el privilegio de poder estar aquí con nuestros hermanos de Dimensión Profética, porque han hecho un alto en medio de la semana para buscarte. Permítenos, Señor, hoy llenar nuestras vidas de esperanza y poder aprender que contigo siempre hay una solución, contigo siempre hay una posibilidad, aunque las condiciones estén en contra nuestra. Bendíganos ahora al meditar en tu palabra
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, déjenme probar. Si me ayudan, tal vez para habilitarme compartir pantalla. Gracias. Vamos a iniciar hoy hablando acerca de la desesperanza. Y déjenme hablarles en primer lugar acerca de los elefantes. Ustedes saben que el elefante es el animal más poderoso que existe sobre la tierra. Tiene la fuerza de más o menos unas 400, unas 300 personas y alcanza más o menos los 4 metros de altura, las 6 toneladas de peso. Y si usted intenta ponerse en su camino y trata de huir de él, el elefante corre a 40 kilómetros por hora. Eh, Ahora usted, no sé si usted ha notado que en los circos y en algunos otros lugares, generalmente los elefantes están amarrados por la pata a una estaca. Y uno dice, ¿cómo es posible que el animal más poderoso de la tierra esté amarrado a una estaca, a una simple estaca? Resulta que cuando el elefante era bebé, lo amarraron al tronco de un árbol, lo encadenaron. Y el elefantito luchó hasta que se dio por vencido de que no podía jamás liberarse de la cadena y de la estaca. Y eso es lo que nosotros le llamamos la desesperanza. Es cuando tú perdiste la motivación, cuando tú renunciaste a tus sueños y a que las cosas salgan bien, y entonces tomas una actitud negativa frente a la vida. Sencillamente te cansaste, te rendiste y muchas veces te vas a dar cuenta que a veces dejamos que nuestra felicidad dependa de otras personas. Dependemos del COVID, dependemos de la familia, dependemos de aquí. Y muchas veces permitimos que las experiencias frustrantes y dolorosas nos roben la paz. Y por eso hay muchas personas que viven angustiadas, viven con problemas. Y déjame decirte que la desesperanza puede tener de tres naturalezas. Puede ser de carácter biológico, porque tus niveles no están correctos en vitaminas, hormonas, etcétera. Puede ser de un tipo psicológico, en el sentido de que tú mismo te estás dañando por percepciones, o puede ser cultural, donde por alguna razón las circunstancias del país o las condiciones nos están robando esa felicidad. Muchas personas, para tratar de apagar ese dolor, recurren a drogas, a té de pericón, a té de agüita de aquí, agüita de allá, etcétera, etcétera. Y entonces muchas personas sencillamente se van a dar cuenta que limitan sus expectativas de éxito. Por eso es que muchas personas consideran la desesperanza como una enfermedad, la gran potencia que nos limita. Y el filósofo Nietzsche decía, Friedrich Nietzsche, que es la enfermedad del alma moderna. ¿Qué quiere decir todo esto? Que muchas veces estamos viviendo en un mundo donde las personas cada vez se sienten más resignadas, más abatidas frente a las circunstancias, porque muchas veces estamos viendo que se está perdiendo las razones de nuestra vida. Estamos viendo ahora con el COVID que los casos se han disparado, estamos viendo que familias enteras van al hospital. Escuchaba ahí un testimonio en una radio donde decía que entraron 4, mamá, papá y 2 hijos, y solo salió la mamá. ¿Tú te imaginas ahora que es comenzar tu vida después de que tenías una familia y ahora no tienes nada? Muchas personas se están sintiendo en desesperación, en frustración. Y entonces te vas a dar cuenta que que no debes de confundir la desesperanza con la desesperación. La desesperación es cuando tú ya perdiste la paciencia, perdiste la paz, te sientes angustiado. Pero la decepción es cuando tú te sientes defraudado, pero la desesperanza es algo todavía aún más terrible. Es cuando tú ya no miras posibilidades para tu vida. En sencillamente, debes de notar que la desesperanza es una percepción de que ya renunciaste a tus sueños, renunciaste a tu felicidad, renunciaste a todo lo que te daba alegría. Se hizo un experimento con algunos perros y a los perros se les sometía
a choques eléctricos, sin ningún aviso, sin ninguna anticipación. Así que los perros, después de recibir esos choques eléctricos, los perros se vieron, no podían predecir cuándo iban a recibir la descarga eléctrica. Así que los perros perdieron la motivación, lucían desanimados, se volvieron lentos, se volvieron torpes, ya no podían aprender nuevos comportamientos. ¿Por qué? Porque habían renunciado a la esperanza. Tú sabes que ese fue parte de la guerra psicológica que se usaba en las campañas antiterroristas, cuando agarraban a las personas, las encerraban bajo luces y les ponían música rock a manera de quebrarles la voluntad. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque tenemos que notar que muchas personas, muchos de nosotros hemos estado dejando que nuestros miedos, nuestras limitaciones nos estén robando la felicidad. Tenemos que entender que la desesperanza es una percepción que tú tienes de la vida. No es la realidad como están las cosas, porque tú vas a asumir, tienes que entender que todo en la vida pasa. La pandemia va a pasar. Yo no sé si te pasó a ti. Al principio todos encerrados. 1 año, 2 meses encerrado y me dio COVID, ¿no? Y entonces dije, por gusto pasé encerrado tanto tiempo. Ahora vemos que las personas te limitan, las personas están muriendo, tú ya no puedes salir, no puedes abrazar a tu hermano, no puedes, y entonces te vas a dar cuenta que muchas de estas personas, muchas de lo que nosotros conocemos como desesperanza, es solo la percepción y tenemos que cambiar nuestro enfoque de nuestra vida. ¿Por qué? Tenemos que empezar a buscar lo positivo que tienes ahora en tu vida. Tienes que empezar a adaptarte cada vez mejor a las cosas que puedes hacer. Y ahora, en base a eso, tienes que empezar a hacer una evaluación, un inventario de lo que tienes, de las cosas que puedes utilizar para la gloria de Dios. Y no debes de enfocarte en el problema ni en las cosas negativas, sino que te debes de darte cuenta, debes de buscar una actitud que te permita superar las cosas. No dejes no te enredes con las cosas de este mundo. Hay muchos de nosotros, hermanos, que pasamos escuchando las noticias. Y si tú te volviste adicto a las noticias, tú vas a estar enfermo psicológicamente. Porque la mayoría, el 90% de la noticia es nota roja o nota negativa. O habla de corrupción, o habla de enfermedad, o habla de desastres. Y te vas a dar cuenta que muchas veces encontramos que las personas que pasan ahí pendientes de la radio, pendientes de la tele, ¿por qué la gente no se quiere vacunar? Por todo el montón de mentiras que se están tirando en las redes sociales. Tú sabes que incluso llegaron las redes sociales como Facebook, WhatsApp, tuvieron que prohibir el compartir. Es decir, ya antes tú le dabas información y la compartías con tu grupo, ahora no. ¿Por qué? Porque circulaba tantas, tantas mentiras que sencillamente las personas no se daban cuenta. Y muchos los creían. Déjenme compartir mi pantalla, que ya vi el mensajito ahorita. Entonces, ok, creo que ahora me pueden ver. Muy bien, entonces te vas a dar cuenta que las personas, tú tienes que aprender a no ver, a no crearte una tormenta de tu vida. Tienes que aprender a ver las cosas de una manera distinta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vivimos asustados con el petate del muerto. Es decir, empezamos a acariciar un pensamiento negativo, y dejamos que este domine nuestras vidas hasta que se vuelve una realidad. Hoy vamos a hablar acerca de una familia, la familia de Marta, de Lázaro, y noten en San Juan capítulo 11, versículo del 1 al 6. Dice que había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido enfermó. Y cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, pero a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más
donde se encontraba. Y noten ahora, queridos, Lázaro era un nombre común en la Biblia. Su nombre significa el Señor ayuda. Y Lázaro vivía con su familia allí en Betania. Y noten que Betania era un pueblito que estaba a 3 kilómetros hacia el sur de Jerusalén. Es decir, estaba a 3 kilómetros, caminaban media hora, subían el Monte de los Olivos y al bajar el Monte de los Olivos, ahí estaba Betania. Y era un lugar que, noten qué interesante, porque Betania significa casa de los pobres o afligidos, o la casa de la depresión y de la miseria. Betania estaba cerquita, solo se bajaba el corriente del Cedrón, se pasaba el Getsemaní, se subía al Monte de los Olivos y al bajar, ahí estaba Betania, era un lugar cerca. Y noten ustedes que era el hogar de Lázaro y de Marta, en donde, si tú vas allí, es una comunidad árabe, a donde hasta la fecha hay una tumba que se cree, según la tradición, era la tumba de Lázaro. Y se han encontrado muchos elementos arqueológicos que nos dicen que ese lugar era reconocido por la iglesia cristiana desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llegaba de Galilea, era el lugar donde Jesús se hospedaba. Jesús tomaba la amabilidad de esa familia y se quedaba allí. Y por eso, noten que Betania era ese segundo lugar. Cuando Jesús quería alejarse del bullicio de Jerusalén. Y entonces, y si tú vas a ver, date cuenta que allí en Betania así eran las tumbas en el entonces. Era una cripta donde se descendía y se colocaban los cuerpos. Y lo interesante es que allí en Betania encontramos a las hermanas, encontramos a estas familias. Y ahí está Marta, Marta, cuyo nombre significa amargura. Amargura, probablemente ella era la mayor de los tres. Probablemente sus papás ya no vivían, así que le tocó que hacerse cargo de sus 2 hermanos. Y Marta probablemente era viuda porque ella ya no se menciona a su esposo. Probablemente a ella le tocó que quedarse sola y atender y sacar adelante a la familia. Así que para Marta no había tiempo. Marta, su vida era trabajo, 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 y no había tiempo para atender al Señor. Y cuando llegaba el Señor le incomodaba, porque el Señor llegaba, era el lugar íntimo donde él podía estar, revisar las ollas, entrar a la sala, ir a la cocina. Y cuando llegaba, imagina, no llegaba solo, llegaba con otros 12. De manera que para Marta, la llegada de Jesús siempre representaba trabajo. Pero allí también en Betania vivía María, la hermana de Lázaro. Y ella se contrastaba con Marta porque María había elegido, dice Jesús, la buena parte. Es decir, María había vivido la vida loca, había vivido una vida desenfrenada y había aprendido que el secreto de la felicidad está en Jesús. Y por eso, cuando Jesús saca de ella los 7 demonios, María es la única que unge a Jesús. Yo no sé cuál es el perfume más caro que tú te has echado. No sé si tienes el hábito de comprar perfumes caros, porque hay personas que les encanta. Pero yo no sé cuánto es tu salario del año. Imagínate cuánto estás ganando tú. Imaginemos que ganes unos 30,000, 60,000 quetzales en el año. ¿Te echarías un perfume de 60,000 quetzales y te lo pondrías encima? Porque el salario de María durante todo un año se lo pone a Jesús. Y por eso ellas habían aprendido lo especial que era Jesús. Sin embargo, déjame decirte que a pesar de que Jesús amaba a Marta y a María, su hermano se enfermó. Porque, queridos, la enfermedad nos llega a todos. Nadie dijo que por ser adventista tú no te ibas a enfermar o que no ibas a tener la posibilidad de morir. Y por eso te vas a dar cuenta que ahora este acto de la muerte de Marta y María y de Lázaro, la muerte de Lázaro, iba a venir a tocar la familia porque le dicen a Jesús, mira, aquel a quien tú amas está enfermo. Y le mandan a avisar a Jesús porque no estaba cerca.
Y cuando Jesús se entera de que Lázaro está enfermo, él manda a decir, esta enfermedad no es de muerte. ¿Cómo es posible que si Jesús amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro, él no intervino para salvarlo? ¿Por qué es que aún los amigos de Dios, por qué es que el COVID a uno sale, oramos por uno se levanta y el otro no? ¿Por qué uno muere y por qué el otro vive? Que esas son las paradojas de la vida. Tú sabes que en el tiempo de Israel, las expectativas de vida de las personas eran de 35 años. No se esperaba que vivieran más. No se vivía mucho. Las personas se enfermaban. Y tenemos que entender que vivimos en un mundo donde hay enfermedad. Donde lo único cierto es que todos nos vamos a morir. Sí, eso es lo único cierto. Y por eso tú no puedes dejar de vivir, tú no puedes perder la ilusión de seguir adelante. Y por eso cuando le mandan a avisar a Jesús que su amigo estaba enfermo, Jesús se quedó 2 días más allí. ¿Por qué? Porque sencillamente a veces los amigos de Dios se enferman y tienes que entender que no es el castigo de Dios. El COVID no es el castigo de Dios. No es la venganza de Dios para este mundo. Porque Dios nos perdona, pero muchas veces las consecuencias de lo que nosotros hemos sembrado lo tendremos que afrontar toda la vida. Tú pudiste haber fumado 20 años y Dios te perdona, pero Dios no te va a quitar el cáncer por haber fumado 20 años. Y entonces, ¿a dónde vas cuando Dios no escucha? Aparentemente no escucha. Porque a veces oras a Dios y tú crees que Dios es tu amigo, pero aparentemente no responde. ¿Será que es porque Dios no quiere? Si Dios no quiere, entonces no es omnipotente. Si Dios, entonces es un Dios malo. Pero si Dios no puede, entonces no es omnipotente. Y entonces, ¿por qué ocurren las tragedias a los hijos de Dios, queridos? Y sabes que cuando Jesús llega, había la creencia, los judíos habían sido helenizados por los griegos y los griegos tenían la creencia de que cuando la persona moría, el alma andaba rondando 3 días y que al 4.º día el alma se iba y nunca más podría volver. Por eso cuando Jesús llega, Marta le dice, Señor, pero ya ha sido, ya mi hermano ya tiene, pues muerto de 4 días, ya no se puede hacer nada, ya se perdió la esperanza. Porque cuando las personas morían, yo no sé si te ha tocado enterrar a un ser querido ahora en época de COVID, hermanos. Esto es lo más dramático. Yo he tenido que enterrar a mis 2 hermanos y a un cuñado. Muere hoy, tiene que llegar la funeraria hoy y te dan un lapso de horas increíblemente corto para enterrarlo. Solo 10 personas pueden llegar. En cambio, en el tiempo de Israel se hacían duelos durante 3 días, se contrataban personas para que, plañideras o flautistas, para que hicieran manifestar el dolor de las personas y se hacían el duelo por casi 30 días, porque ya no había esperanza. Ya cuando los muertos habían ajustado 4 días, era porque ya estaba podrido el cuerpo y no podía volver. Las personas se vestían de saco y cilicio, es decir, se ponían una ropa para mostrar dolor por lo que estaban pasando. Y noten que lo más interesante es que las personas se postraban en tierra, se echaban arena para tratar de decir que habían sufrido, así como hizo Job. Era la expresión natural del dolor que las personas sentían porque habían perdido un ser amado. Y la angustia de las personas, muchos los hacía que se afeitaran la cabeza como una expresión de dolor, se quitaban la barba y muchas veces todo esto hacía que las personas mostraran a la comunidad. Y aparte de eso, llegaba la comunidad para apoyarlos y se pagaban a las plañideras. Ahora te imaginas el escenario cuando Jesús llega. Gente llorando, gente, porque aparentemente Marta, María y Lázaro eran de una posición acomodada. Así que mucha familia de ellos eran de la aristocracia, de los sacerdotes de Jerusalén. Y muchos de ellos dijeron cuando Jesús llegó, y no podría haber sanado a su amigo. Pero saben, queridos, lo más terrible es que cuando Jesús llega, Marta le dice al Señor, Señor,
si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque ellas recordaban el episodio aquel en Naín, cuando Jesús iba y venía una madre a enterrar a su hijo. Hermanos, lo normal es que un hijo entierre a sus padres, pero no que un padre o una madre entierre a sus hijos. Pero cuando Jesús se encuentra con la muerte, Él lo cambia todo. Él es el Señor de la vida. Y por eso su ministerio había sido llevar consolación y esperanza. Y había que darle esperanza a los que habían perdido la esperanza. Por eso esa era la obra del Mesías, traer salvación. Y ahora Jesús llega a Betania. Y Marta le sale al encuentro y se abraza y lo llora y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Saben? Es interesante porque allí está San Juan 11:35, cuando Jesús dice, ese versículo más corto de la Biblia que dice, y Jesús lloró. Lloró porque entendía, se compadece de nuestro sufrimiento, se compadece de nuestro dolor. Sabe, a Jesús le duele ver a sus hijos que están abatidos en la desesperanza, que están abatidos porque perdieron a un ser amado. Pero Jesús no está llorando por Lázaro que está muerto, porque a él lo puede resucitar. Jesús está llorando porque muchos de los que están ahí, unos días después, aun cuando resucita Lázaro, lo van a condenar a muerte, porque ellos están muertos en sus pecados. Sí, su corazón está vivo, sus pulmones respiran, pero su vida espiritual está muerta. Y por eso tú vas a notar que cuando Jesús se encuentra, las personas, ahora Jesús dice, ¿dónde le pusieron? Y cuando los llevan allí, sale María. Y cuando los muertos eran envueltos, eran puestos en una camilla, se envolvían en lino o se envolvían en unas vendas y se colocaban dentro de la tumba, que era generalmente una cueva o algo que se excavaba. Y entonces allí las personas eran colocadas y se ponía una piedra enorme para resguardar la tumba. De manera que las personas hacían duelo. Y ahora cuando Jesús dice, ¿y dónde le pusieron? Jesús les dice, y Jesús le dice a Marta y a María, miren, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ellas decían, sí, Señor, nosotros sabemos que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Sin embargo, Jesús les dice, no, yo soy la resurrección y la vida. Donde yo estoy, no puede haber muerte. Porque a veces, hermanos, debemos de entender que a veces Dios guarda silencio a nuestras oraciones. Porque a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando los hijos de Él sufren? ¿Por qué Dios no responde cuando oramos? Esta semana, el domingo, tuvimos el culto, el homenaje al pastor Abraham Zick. Tú sabes que el COVID no ha respetado personas ricas, personas pobres, cristianos, no cristianos. Oramos por el pastor Abraham. Lo pusimos en cadena de oración. Parecía que estaba respondiendo, pero se deterioró en 3 días. Yo hablé con él martes. Ya viernes estaba hospitalizado. ¿Y por qué a veces, por qué Dios no respetó la vida de alguien a quien él amaba? Pero saben, hermanos, debemos de entender que Dios tiene su soberanía, que Dios conoce nuestro dolor, que Dios conoce nuestras penas, pero que Dios también tiene algo mejor para sus hijos. Tienes que aprender a confiar, aunque no mires, aunque no sientas, aunque no entiendas, porque solo te aferras a la esperanza cuando te enfrentas a la muerte. Y por eso cuando Jesús lo lleva allí, viste una frase extraordinaria. Y le dice a Marta y a María, quiten la piedra. Y ahora las hermanas se espantan
Porque allí su hermano tiene ya 4 días, ya está hinchado, ya tiene fluido, ya huele animal muerto. La otra vez me invitaron a hacer un culto por un compatriota que venía de Estados Unidos, que había muerto en un accidente automovilístico allá en Huehuetenango. Yo andaba visitando por allá y llegó el cuerpo después de 30 días. Y usted sabe que aquí en Guatemala tenemos una costumbre de despedirnos del muerto. Es decir, que abren el ataúd para que uno le dé el último adiós. Y yo no sé quién se le ocurrió abrir la caja donde estaba este muchacho que ya tenía 30 días de muerto. Cuando abrieron la caja, salió un hedor espantoso. Y todas las personas tuvimos que salir de la casa porque era algo terrible. Y ahora Marta y María le dicen, Señor, ya tiene 4 días, va a salir lo podrido, Señor. Y Jesús le dice, si quieres ver un milagro, tienes que quitar la piedra y dejar que lo podrido salga. Porque, hermanos, yo soy la resurrección y la vida. Porque yo les pregunto si Jesús tenía el poder para resucitar al muerto. No podía decirle a esa piedra que a veces pesaba hasta 1 o 2 toneladas, quítate de ahí. Claro que podía. Pero ¿por qué le dice a ellas, quiten la piedra? Porque en todo milagro hay una parte que corresponde a Dios y hay una parte que nos corresponde a nosotros. Si tú quieres un milagro en tu vida, tienes que quitar mover la piedra y dejar que lo podrido de tu vida salga y que Dios te resucite. Que Dios te llame por tu nombre y que te haga una nueva criatura, una nueva persona. Porque, hermanos, todos nosotros tenemos cosas podridas en nuestras vidas. Y por eso cuando Jesús les dice, Lázaro, ven fuera, aquel que aunque tenía 4 días de muerto, no había nada imposible para Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, los muertos obedecen. Tienes que aprender a confiar cuando ya no hay esperanza, cuando ya perdiste la ilusión, aunque todo parezca sombrío, aunque todo parezca desolador, cuando ya no tienes a dónde más ir, te queda todavía obedecer la voz de Dios. Si quieres milagro en tu vida, porque puede ser que esta noche le esté hablando a alguien que su matrimonio está podrido. Estás junto con tu esposa, pero ya no hay nada. Puede ser que le estoy hablando a alguien que eres anciano, dirigente de la iglesia, pero estás podrido en la pornografía, en las drogas. Porque para Jesús no hay muerto de 4 días, ni paralítico de 38 años que Dios no pueda sanar. Pero lo único que Jesús no va a hacer es quitar la piedra de nuestras vidas. ¿Quieres un milagro? Tienes que quitar la piedra. Se acabó el amor en tu vida. Quita la piedra y deja que lo podrido salga. Porque en la antigüedad se maquillaban los sepulcros y se blanqueaban con cal. Pero por dentro estaba lo podrido. Querido, si tú quitas la piedra, tienes el valor. Dios va a resucitar tu muerto. Dios va a resucitar tus sueños. Dios va a quitar todo lo que a ti te da vergüenza. Marta tenía miedo del qué dirán, de la vergüenza, del ridículo, que la gente viera y sintiera el olor de podrido de su hermano. Pero tienes que aprender que si quieres ver el milagro, tienes que obedecer. Dios es el Dios de lo imposible. Dios puede transformar tu desesperanza en victoria. Pero Dios tiene que pedir que tú quites la piedra. No hay milagro sin obediencia. Hay una parte que a Dios le toca, pero hay una parte que a nosotros nos toca. Y tienes que decirle esta noche al Señor, Señor, llámame por mi nombre. Algunos comentaristas dicen que Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Porque si hubiera dicho tan solo, ven fuera, todos los muertos
hubieran resucitado. Querido, puede ser que esta noche tú necesites que Dios resucite tus sueños, que Dios resucite tus valores, tus principios, tu hogar. Que Dios se encuentre contigo y te cambie. Deja que Dios haga el milagro en tu vida. Necesitas un milagro hoy. La pandemia te robó tu fe. Ya no te dan ganas de ir a la iglesia. Te da miedo que te contagies. Queridos, hoy no nos da miedo andar en el súper, no nos da miedo andar en el puerto, no nos da miedo andar en todos los lugares, pero para Dios, ahí sí andamos con miedos. Y tienes respeto, te respeta eso. Pero la pandemia nos está robando la fe. ¿Será que esta noche le estoy hablando a alguien que se murió el amor en tu vida? Te robó la pandemia, te robó un padre, te robó tu amigo, te robó a un familiar, te robó la felicidad, te robó la fe. Ya te resignaste a vivir una vida que no es vida. Pasas frente al televisor o pasas chateando todo el día porque estás vacío y necesitas tomar pastillas y porque vives en depresión o te volviste adicto al trabajo, porque solo pasas trabajo, 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 para no tener que confrontarte con la vida real. Mueve la piedra, quita la piedra de tus prejuicios, quita la piedra de tus preconceptos, de tus sueños rotos, de tu desesperación. Deja que Dios haga el milagro contigo esta noche. Y cuando tú te atreves a quitar la piedra, Dios te va a resucitar. Dios va a resucitar aquello que está muerto y te hará una nueva criatura. Porque esta noche, querido, Dios está llorando. ¿Cómo le dices a Jesús, Señor, resucítame? Quita el fuego entre nuestros esposos. Quita las bajas pasiones de mi vida, Señor. Devuélveme la alegría, devuélveme la esperanza, Señor. Quítame mis traumas, mis complejos. Llámame, Señor, por mi nombre. Resucítame, Señor. Y entonces el milagro va a ocurrir. ¿Cómo? No sé. Los milagros no se explican. Los milagros se aceptan de Dios. Termino esta noche diciendo, Dios tiene para nosotros un milagro, pero necesita que tú muevas la piedra. ¿Qué se murió en tu vida? La pandemia te robó la fe. Te enfriaste. Ya no tienes ganas de ir a la iglesia. Perdiste la ilusión de vivir. Vives con temor. Vuelve ahora y dile, Señor, llámame por mi nombre. Transfórmame, Señor Jesús, y hazme una nueva criatura. ¿No te gustaría esta noche decir conmigo, Señor, resucítame en el nombre de Dios? No es fácil cuando tienes a tus hijos, a un familiar enfermo. Y la pandemia ya se acercó a nosotros, hermanos, a vecinos o amigos, familiares. Y cuando ya no tienes a nadie más que ir, solo te queda Dios. Ese Dios de lo imposible es el Dios que puede sanar tu vida y salvarla. Pero quita la piedra. Confía en el Señor y deja que Dios haga el milagro. ¿No te gustaría orar conmigo esta noche y decirle, Señor, resucita a mi muerto? Quita la piedra, Señor. Llámame por mi nombre, Señor. Ya no fui, se murió mi cristianismo, Señor. Se acabó mi fe. He perdido a mi papá, he perdido a mis hermanos. Tengo miedo, ya no soy feliz. Resucítame, Señor. ¿Quisieras orar conmigo esta noche? Yo te invito a que oremos. Que prendas tu cámara y vamos a orar juntos para que Dios te bendiga. Y si tú necesitas un milagro en tu vida, prende tu cámara y dile, Señor, este es el milagro que necesito. Vamos a orar juntos. Vamos a pedir a Dios. Padre que estás en los cielos, tú eres el Dios de lo imposible. El que, Señor, permites a veces que tus hijos se enfermen. Y a veces el dolor llegue a tus hijos, que se queden sin trabajo o que pierdan un ser querido. Algunos, Señor, hemos perdido la fe,
Pero Padre, resucítanos esta noche. Haznos nuevas criaturas. Resucita nuestros hogares. Resucita nuestro cónyuge. Resucita nuestro cristianismo. Resucita nuestra fe. Sobre todo, Señor, rogamos por aquellos que están enfermos en tu pueblo. Que tú bendigas a aquellos que están pasando problemas, que están afectados por el COVID o que han perdido un ser amado por el COVID. Bendíganos, Señor, y danos esperanza. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches. Pastor, muchísimas gracias por tan bello mensaje de esperanza en esta noche, que nos muestra y nos hace la invitación realmente a creer en un Dios vivo, en un Dios poderoso, que si en algún momento guarda silencio, es porque Él tiene el control. Queridos hermanos y queridas hermanas, hay algunas peticiones en Zoom, hay algunas otras en Facebook. El pastor oró en esta noche por ellas y yo quiero que usted se quede en mente con el mensaje de esta noche. Hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Fue un mensaje hermoso, un mensaje que nos anima, que nos da esperanza. Quedémonos con ese mensaje en esta noche, teniendo la certeza y la seguridad que Dios está resguardando de nuestros enfermos y estará resguardando y fortaleciendo los corazones de nuestros hermanos y amigos que han perdido un ser querido. Que el Señor les bendiga en esta noche. Amén. Feliz noche, Dios les bendiga. Feliz noche, hermanos, que Dios les bendiga. Buenas noches Feliz a noche, todos. hermanos, que Dios le bendiga. Gracias, pastor, que Dios me lo bendiga. Gracias, igualmente, bendiciones. Pastor Gustavo, Dios lo bendiga. No sé si, Feliz noche, Dios les bendiga. bueno,